Conflicto armado en Colombia por Brigitte Mera. El conflicto en Colombia generalmente se puede decir que parte desde el abuso del poder. El poder es el saber, que es una construcción social, y es el poder político o económico. A través del tiempo nos ha controlado y manipulado a su modo. El poder también es verdad, que influye en la voluntad y el pensamiento de la sociedad a través de la normalización, y lo hace por medio del lenguaje, que puede ser a modo de discurso. Por este motivo de abuso de poder, en 1810 a 1819, Colombia experimentó revoluciones que buscaban liberar el país del dominio español, lo que venían explotando y abusando. Este se dio liderado por Simón Bolívar, y este buscaba la libertad y la igualdad inspiradas en las ideas ilustradas de la época. Jorge Eliezer Gaitán era un líder político y candidato presidencial para las elecciones de 1950. Era conocido por su discurso populista y iba a favor de las clases menos privilegiadas, pero el 9 de abril de 1948 fue asesinado, desencadenando una gran violencia llamada el Bogotazo. Las FARC se formaron en 1964 debido a esto, al Bogotazo, en la época de la violencia. Fueron una respuesta al crecimiento de la represión gubernamental hacia las organizaciones comunistas y a la falta de reformas agrarias en Colombia. Su fundador fue Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, se fundó después de las FARC, también en 1964. Conformaron profesores de la Universidad Nacional y estudiantes de izquierda radical. También buscaban la revolución armada para cambiar el sistema político y económico colombiano. Camilo Torras fue un líder de este movimiento, sacerdote, y tenía un deseo por influir en la justicia social. El M-19, Movimiento 19 de abril, se dio en 1970 debido a las irregularidades presidenciales del 19 de abril de 1970, cuando ganó Misael Pastrana contra Gustavo Rojas Pinilla. El principal exponente fue Carlos Pizarro en 1970 a 1980, que fue la desmovilización. El conflicto ha afectado al país por la desigualdad y exclusión social, por la presencia de grupos armados ilegales, también por el narcotráfico, que ha alimentado la violencia y la corrupción, y también se ha dado la debilidad estatal. Es necesario que la ciudadanía entienda las repercusiones de la guerra porque ha causado la pérdida de miles de personas, las violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas, ha generado un clima de miedo e inseguridad y desconfianza. Tenemos que trabajar hacia la reconciliación, la justicia, la construcción de la paz, la verdad y la justicia y la reparación de las víctimas, y construir una sociedad más inclusiva y pacífica. Muchas gracias por su atención. Created using Powtoon.